La saga God of War, una de las mejores sagas de PlayStation, conocida por sus personajes, brutalidad, historia, jugabilidad, etc. Y a la espera de God of War Ragnarok, pues no estaría mal ver muchos datos de esta maravillosa saga. Y es por eso que hoy, yo, Nagato LQ, les presento el iceberg de God of War. En el primer God of War, hubo muchísimos diseños beta, tanto de los personajes, enemigos, niveles, entre más cosas. En el panteón de personajes, pudimos ver los diseños beta de Kratos, y de los enemigos. Y en la sección de niveles eliminados, pudimos ver dos vídeos donde podíamos ver al juego en fase beta, y un Kratos con un diseño diferente. En el primer juego, en el templo del oráculo, si nos vamos al cofre de orbes, en el lado derecho, presionaremos R2. Luego nos vamos al montículo de tierra del enterrador, y presionaremos R2, y en las antorchas del inicio, presionamos R2, y en el cielo habrá un mensaje que dice, Surrender Kratos, que sería, Ríndete Kratos. Y lo mismo en el segundo juego, pero tenemos que presionar R1 en lugar de R2, y el mensaje será, me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos, donde además, se nos daría unos cuantos orbes rojos. Cuando terminábamos el juego, en la sección de tesoros se nos desbloqueaban varios vídeos. Entre ellos, podíamos ver a Deimos, el hermano de Kratos, pero uno diferente al que vimos en Ghost of Sparta. En dicho video, se nos contaba la historia de los niños de Esparta, que eran entrenados para ser guerreros. Pero a los niños débiles, los abandonaban en montañas, y el hermano de Kratos, Deimos, estaba destinado a ser uno de esos niños, y se nos contaba que Deimos se iba a vengar de su hermano. O por ejemplo, al final del juego, se nos muestran imágenes de la Segunda Guerra Mundial, y esto nos estaría diciendo que Kratos, observó muchas de las guerras que hubieron a lo largo de la historia. En God of War 2, podemos desbloquear todo en unos minutos, si hacemos una cierta combinación de botones. Y esta combinación, se hace con el segundo mando de la PS2, y automáticamente desbloquearemos todo el contenido del juego. Con la llegada de God of War 4 a PC, los mods no se hicieron esperar, y podemos ver combates como, Homero Simpson contra Flanders, Leon contra Ashley, CJ vs Big Smoke, usar a las versiones beta de Kratos del primer juego, o usar el Kratos de la saga griega, entre otros. En la saga God of War, hubo muchísimos planes de niveles, pero no aparecieron al final, ya sea por limitaciones de la consola, falta de tiempo, etc. Aquí solamente mencionaré uno del primer y segundo God of War. En God of War 1, antes de llegar a la caja de Pandora, iba a aparecer un jefe, el cual era la arpía reina, y esta arpía tendría huevos en una zona inferior y una superior, los cuales tendríamos que romper, para que la arpía se acerque a nosotros y empezar a pelear. Y en God of War 2, se tenía pensado que Kratos visitaría un coliseo, quizás para dar una batalla contra otros guerreros o con un jefe. Y algunos dijeron que este coliseo, se trataba del mismísimo coliseo romano, pero claro, porque Kratos iría a Roma solamente para dar un combate, siendo que su objetivo es encontrar a las hermanas del destino. Al final de God of War 1, en la sala de Dios de la Guerra, podemos ver dos estatuas, y una de ellas será del Minotauro que enfrentamos en el templo de Pandora, y otra será del dios caído, Hades. Estas estatuas las podemos destruir pero tenemos que darle muchísimos golpes, y cuando rompamos las dos estatuas, en la sección de tesoros se nos desbloqueaba un video donde aparecían números desordenados. Estos números eran en realidad un número de teléfono, desconozco si se puede seguir llamando, pero el caso es que si llamabas, te contestaba Kratos, dándote las felicitaciones por pasarte el juego. Esta predicción la podemos encontrar antes de llegar a la caja de Pandora, y en el que podemos ver un guerrero enfrentándose a Zeus, y el mismo juego nos dice que se trata de un acontecimiento del futuro. Y por cierto, esta imagen también la podemos encontrar en God of War 2, pero no podemos interactuar con ella. En el cómic de Fallen God, Kratos viajó a Egipto, e incluso el dios Thoth, el dios de la sabiduría en la mitología egipcia, habla con Kratos. Y de hecho en God of War 4, se nombró a la tierra egipcia, confirmando la existencia de la mitología egipcia en el universo de God of War. Eso es de una gran tierra desértica, muy lejos de aquí. ¿Hay dioses ahí? Ah, sí. Muchos, muchos dioses. ¿Buenos o malos?
Temo que no es tan sencillo. Como ya sabemos, Faye era la esposa de Kratos en el juego de 2018, pero este personaje ha dejado una duda, si es que realmente murió, ya que en el mural de Jotunheim, hay una persona en sus cenizas, y muchos piensan que Faye no murió del todo. Para los que no conozcan qué es un remake, en resumidas cuentas, un remake es lo contrario a un remake. Un ejemplo son los gráficos, en el que los remakes agarran un juego y mejoran la calidad gráfica, y en cambio un remake, es agarrar un juego y hacer que los gráficos sean inferiores al del juego original. Y pues hay un remake de God of War 3 hecho por fans y se llama Beat of War, y este juego cuenta con el guión que iba a tener God of War 3 desde un principio, es decir que no tiene el guión que tuvo God of War 3 al final. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? No es el nombre de un dios. No, era un soldado, un espartano. ¿Un gran guerrero? Todos los espartanos somos grandes guerreros. Cuando Kratos al final de God of War 4, mencionó al Atreus de Esparta, mucha gente intentó encontrar la identidad de este guerrero espartano. Muchos dieron la conclusión de que era el último espartano, ya que Kratos se enojó muchísimo cuando falleció, pero el problema es que a este guerrero, el Kraken se lo comió, y Kratos mencionó que le dio un entierro digno. Las censuras las podemos encontrar en diferentes versiones del juego, un ejemplo de esto es el desafío de Poseidón. En la versión estadounidense, el sacrificio lo tenemos que hacer con un guerrero, que a cada momento nos iba a suplicar por su vida, y esto obviamente para la época era muy fuerte, así que en las demás versiones, como la europea, cambiaron al guerrero por un legionario no muerto, otro ejemplo muy obvio, son con los personajes que tienen los pechos al aire, y obviamente en muchas versiones del juego fue censurado.